Nada, pues gracias, Andreas, más que nada porque hablar de las emociones, de cosas que no tienen nada que ver con bioquímica, ¿no? Ni con suplementación, pues no se le da la importancia que yo creo que merece, ¿no? Como son las emociones. Me parece a mí que no se le da la importancia que debiera darse. Entonces, el título, que es de cuando hasta respirar duele, eh, bueno, tiene también su anécdota porque yo le estaba dando vueltas a ver qué título poner y también lo pongo ahí en en los agradecimientos. Un día que quedé a comer con una gran amiga mía, la doctora Margarita de Górgolo, que es acupuntora, y ese día yo tenía como unos mareos y entonces me dice, si quieres, después de comer, te hago una sesión de acupuntura. Digo, bueno, pues perfecto. Me hizo una sesión y fue ponerme las agujas, irse, y de golpe porrazo me vino claro el título. Y yo dije, guau, o sea, me fui sin los mareos, los dolores de cabeza y con el título del libro, pero con una claridad mental brutal, ¿no? Y es, bueno, es una anécdota porque a veces es complicado también eh, poner un título a esto, ¿no? Y porque cuando hasta respirar duele, ahora lo veremos en la presentación, ¿no? Porque cuando hablar de emociones, la gente habla mucho de emociones, pero cuando tú le preguntas a alguien, ¿no? Defíneme la definición de una emoción, ¿cómo la definirías? Ahí ya empiezas como a pensar, ya no es tan fácil, ¿no? Encontrar una definición, a veces pues, se mezclan conceptos, ¿no? Luego también dices, bueno, las emociones duelen, realmente una emoción te puede doler o te puede enfermar. O sea, una persona, por ejemplo, en un certificado de defunción saldrá, se ha muerto por tristeza, o se ha muerto por un exceso de alegría, ¿no? O se ha muerto porque está enfadado. No va a salir esto. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que nosotros muchas veces lo que hacemos es que psicosomatizamos esa emoción en un punto de nuestro cuerpo. Y eso es lo que nos duele, ¿no? Entonces ya la medicina tradicional china también hace una relación entre las emociones en los órganos, porque al final, ¿no? Como naturópatas que somos, y esto pues comparto el grado de naturopatía, que Andreas también es naturópata, nos enseñan que el ser humano es un todo, es un complejo. Entonces tú tienes tu parte bioquímica, tienes tu parte de musculoesquelético, pero también tienes tu parte energética, emocional, y luego tienes la parte sensitiva y también tienes tus pensamientos y tus sensaciones, ¿no? Y todo va en conjunto. Y no lo podemos separar de todo esto, al contrario, hay como que unirlo. Entonces hay emociones que si no las trabajamos bien o no las sabemos gestionar, al final también nos interrumpen energías en nuestros órganos y eso sí que puede producir pues un dolor o una patología. Entonces, la emoción en sí no es como dijéramos, no vas a ver en un certificado médico que nos hemos muerto por esa emoción, pero si no la sabemos gestionar a lo largo del tiempo nos puede causar realmente, pues, por ejemplo, un ataque de rabia o un ataque de ira que puede subir la tensión arterial y subírtela y darte, pues un ictus, ¿no? O un accidente cerebrovascular. Realmente en el certificado no va a poner la ira o el enfado o el cabreo que tiene esa persona, ¿no? Pero el resultado ha sido este, ¿no? Entonces, de las emociones, de hace mucho tiempo que se habla de ello, ¿no? Darwin en el año 1872 identificó que tanto los hombres, ¿no? como algunos animales compartían ciertas emociones, ¿no? Como era la tristeza, el asco o la ira. Esto se compartían. Fue 100 años después, Paul Ekman definió 6 emociones básicas. Luego, posteriormente, hubo una séptima, que era la del desprecio, ¿no? Entonces, estas emociones básicas es porque todo el mundo las va a tener. Por ser un ser humano, vas a sentir esto, independientemente de dónde vivas y qué clase social tengas, ¿no? Pues, por ejemplo, el miedo. El miedo lo vamos a tener cuando nosotros identificamos que algo nos amenaza, ¿no? Y cuando algo nos amenaza, lo que queremos es buscar seguridad, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que ocurre, por ejemplo, que cuando sentimos mucho miedo, pues la sangre nos va a las extremidades porque hay que nutrir las extremidades para salir corriendo, pues si tenemos miedo porque nos pasa algo o porque nos van a atacar, ¿no? Por ejemplo, es una identificación de lo que nos viene con el miedo es la huida, ¿no? O luchar.
correr, por ejemplo, ¿no? Hay más explicaciones, pero es para que lo podamos entender, ¿no? O cuando la tristeza, porque hemos tenido una pérdida, al final lo que buscamos es que alguien, ¿no? Nos dé cariño o nos dé un abrazo. Eso es una emoción que está relacionado pues, con una carencia afectiva de un abrazo o de cariño de que alguien pues, que nos quiera, ¿no? O el enfado está muy relacionado también con todo aquello, aquellas trabas, aquellos objetos que nos impiden llegar a un objetivo que nosotros queremos llegar. Entonces, claro, te enfadas y pues que, jolines, es que me ha pasado esto, no lo puedo hacer, porque, vale, pero la manera que tenemos de gestionar ese enfado también nos va un poco a definir cómo nosotros hacemos y cómo lo gestionamos y cómo podemos buscar otras soluciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si resulta que yo quiero irme a la playa y ese día empieza a llover, me puedo enfadar o puedo decir, bueno, ¿con qué objetivo quería yo a la playa? A lo mejor era para distraerme, pues llueve, igual encuentro otra cosa, ¿no? Que me va a distraer igual, que puede ser ver un documental o leer un libro o escuchar música entendiendo el significado, ¿no? Del qué queremos o qué nos ocurre con esa emoción que tenemos, ¿no? O el asco nos ayuda mucho, es de supervivencia. Cuando una cosa huele y te da como asco, también nos da seguridad de que puede que estemos identificando algo que nos va a dañar, ¿no? Pues, por ejemplo, un alimento que tú ya le ves y que tú ya dices esa sensación de, uff, esto, pues igual ese alimento, si te lo comes, te va a perjudicar, porque igual tiene alguna bacteria o está en mal estado o está podrido, ¿vale? Y esto ocurre a veces, sobre todo en verano que hay una falta de higiene a veces en los restaurantes o rompen la cadena de frío, pues ese olor que nos da asco de eso que nos ponen nos puede evitar que nos enfermemos, ¿no? O la sorpresa es como, ostras, ¿esto qué es, no? Para ti es, wow, esto es algo súper importante, te sorprende y lo que te indica es ganas de indagar, de investigar y de mirar más cosas, ¿no? Y la alegría es que estamos alegres porque estamos como en paz, no sentimos miedo, no vemos a ningún peligro a nuestro lado. Y a la última, que era el desprecio, es porque, y no estaba ahí como básica, porque el desprecio es como aquellas personas, no está muy relacionado con el ego, con aquellas personas que se creen superiores a los demás, ¿no? Que te miran por encima del hombre y ¿no? Ese es el desprecio, claro, eso tampoco no todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero posteriormente se incluyó pues como una séptima emoción básica. Entonces, es muy importante entender que nosotros tenemos como dos partes, ¿no? Una parte que es la que todo el mundo no ve, que es la visible, que es nuestro patrimonio, lo que tenemos, el coche que tenemos, la casa, si tenemos una vivienda, una segunda vivienda residencial, donde trabajamos, qué estatus tenemos, si tenemos hijos, si estamos casados, el ambiente social en que nosotros nos rodeamos, si estamos enfermos, si estamos bien de salud. Esto es lo que la gente nos ve, lo que nosotros mostramos, y además a todo esto se le da un valor, ¿no? A veces la gente nos valora por todo esto que nos ven, que es los resultados de la vida, ¿no? Estos valores también se podría, ¿no? hacer otro webinar hablando si estos son valores reales o no, ¿no? Son valores, al final, podemos decir resultados de la vida, son valores que se les da a la sociedad o que la sociedad ha dado a esto, ¿no? Pero detrás de todo esto, lo que no se ve es lo que son los patrones o las creencias que nosotros tenemos que pueden ser nuestras debido a la experiencia que tenemos o pueden ser heredadas, o sea, patrones, ¿no? o creencias heredados de nuestra familia o valores que nosotros tenemos también por nuestro estilo de vida o por nuestra experiencia, o son valores que nos han impuesto en nuestra familia, o los contravalores. Los contravalores es, por ejemplo, si tú de pequeño estás rodeado de un ambiente familiar de personas bueno, que son trabajadores y que no tienen mucho dinero, y su expresión es decir, bueno, es que la gente que es rica, la gente que tiene dinero, es gente que no tiene ética o que no tiene moral, ¿no? Entonces tú ya has crecido con un patrón interno que lo tienes en el inconsciente, que el dinero está vinculado a que a no tener ética, no tener moral. Entonces, tú de mayor, ¿cómo vas a crear, ¿no? dinero y vas a ganar dinero si en el inconsciente piensas que eso es malo, ¿no? Eso es un contravalor.
y los roles que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, esa parte que no se ve, esa que condiciona cómo nosotros también respondemos, ¿no? A nosotros nos pasa algo, ese algo nos crea una sensación y esa sensación nos crea una emoción. Y entonces, a través de esa emoción, nosotros actuamos. Y la manera con la cual nosotros actuamos sobre eso que nos ha pasado viene también dado por esos patrones que nosotros tenemos en el inconsciente. Cuando llevas mucho tiempo trabajando en todo esto, y la edad también es un plus más, sí que podemos llegar a identificar esos patrones. Pero hay muchas personas que no los identifican. Entonces es como, vale, si yo, por ejemplo, yo estoy en casa y le recojo el plato a mi marido de la mesa, ya sé que eso es un patrón familiar. ¿Por qué? Porque en mi casa, cuando yo era pequeña, mi padre llegaba de trabajar, mi madre era la ama de casa, la que cocinaba, ponía el plato en la mesa y luego, como era en aquella época, y era como que las chicas y las mujeres son las que tienen que recoger la mesa, pues bueno, pero yo ya sé que eso es un patrón mío heredado. Y si me provoca una situación compleja, me provoca un problema, eso va a tener un problema, ¿vale? Pero si yo identifico que recoger el plato de la mesa de mi marido, eso es un patrón heredado de mi familia, y eso pienso, jolín, y me queda algo que me sabe mal, yo lo puedo decir, oye, mira, voy a romper este patrón y a partir de ahora lo recoges tú, ¿vale? Pero a veces hay personas que no lo identifican como patrones. Esto es un ejemplo muy básico, pero para que entendamos de que a veces actuamos por patrones heredados, ¿vale? Y que no todo el mundo tiene la capacidad de poder identificar esos patrones. Luego entenderéis por qué lo digo, ¿no? Porque, claro, si nosotros tenemos esa capacidad de identificarlo, lo podemos cambiar. Podemos cambiar esas creencias limitantes, ¿no? Si yo ya sé de que de pequeña, pues en mi casa no se da valor al dinero, al contrario, para ellos el dinero era algo que estaba vinculado a personas poco éticas y poco morales, yo puedo trabajarme esa creencia limitante, para luego yo tener un trabajo que me aporte ese dinero, porque el dinero no es malo. A lo mejor lo que es malo es el uso que tú hagas después con ese dinero, ¿no? Y todo eso está como muy vinculado en las emociones y por lo tanto tenemos la capacidad si identificamos, cambiar esas emociones, cambiar las creencias limitantes y cambiar nuestra manera de actuar ante un evento, ¿no? Lo que se dice es que lo único que no cambia es nuestra alma, que es nuestra esencia y que es nuestro propósito de vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto no es palpable, no se ve. No puedes hacer un ensayo clínico a doble ciego, ¿no? Sobre el alma. No, no se puede, es imposible porque es nuestra esencia, eso no se ve, es algo propio, es interno nuestro, es inherente a nosotros, ¿no? Bueno, y las emociones se pueden medir, pues esto es curioso porque el doctor David Hawkins estuvo 20 años de su vida eh, midiendo las frecuencias que generan las emociones y las clasificó en una escala logarítmica de uno a 1000. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo podéis encontrar por internet fácilmente, es algo muy conocido, podéis encontrarse todos, incluso hay libros, que hay páginas web que también te los puedes descargar, o sea, es por si os interesa profundizar más en todo este tema, ¿no? Entonces los clasificó entonces, en vibraciones, ¿no? En niveles de alta vibración y de vibración baja, de vibración media. Entonces él decía que claro, que los bloqueos, los traumas, los conflictos, las relaciones tóxicas, todo esto que nos rodea, lo que hace es que nos baja ese nivel de vibración de una manera muy significativa. En cambio, si la persona tiene resiliencia, la afronta, tiene un empoderamiento, amor propio, relaciones sanas y un autocuidado, eso eleva la vibración. La clasificación que las hizo fue en baja vibración por debajo de 200, y ahí pues entra, por ejemplo, el dolor o el miedo, la vergüenza, la culpa. Al nivel de coraje es a partir de 200, que es cuando la persona empieza a recuperar lo que es su fuerza interior y que tiene capacidad para poder actuar.
En nivel medio, que son emociones como la neutralidad, la razón, o sea, y aquí la persona ya empieza a liberar bloqueos, ¿no? Ya empieza como a tener, en lugar de tener ese pensamiento tan rígido y limitante por unas creencias que le pueden venir, ya empieza a ver las cosas desde otra perspectiva y eso le da un pensamiento mucho más flexible. Y luego también la toma de responsabilidad, que muchas veces nos damos cuenta, sobre todo los que tratamos con pacientes, que hay como creencias limitantes que a esa persona no le permite coger la responsabilidad de lo que le está pasando, sino que la culpa es de todo. O sea, es incapaz de ver, no, no, es que si tú quieres sanar, ¿no? Tienes que hacerte responsable de lo que comes, de lo que haces, de la actividad física, de lo que estás haciendo, de tus emociones, de la gestión del estrés, ¿no? Pero siempre es como responsabilizar a todo lo que tienes a tu alrededor, menos a ti mismo. Entonces, claro, ya cuando alcanzas este nivel medio, tienes la capacidad de tomar tú la responsabilidad que tú tienes, ¿no? Y la alta vibración que es superior a 500, que es la alegría y la paz, y bueno, ya decía que eso había como una conexión con lo divino. Según el doctor Hawkins, en una sociedad sana y equilibrada, deberíamos estar todos en un nivel de 500. Parece que el 80% de la población mundial está en nivel de 200 como mucho, ¿no? Pero bueno, ahí dices, madre mía, ¿no? Pero decía que lo ideal es que estuviéramos todos, o sea, no pasaría nada, no habrían guerras, no habría nada, no habría, bueno, envidias, estaríamos ahí como cada uno a lo suyo, ¿no? Y felices. Pero la realidad es otra, ¿eh? Y bueno, pues este hombre, este doctor, estuvo 20 años de su vida mirando esas conexiones y trabajando con el cerebro y mirando cómo, dónde había la vibración. Bueno, o sea, ahí son muchos años, por lo tanto, ahí, bueno, hay un buen trabajo. Y esto es la medicina tradicional china, también para que entendamos de que cada órgano va vinculado a una frustración, pero también va vinculado a un tejido conectivo, también va vinculado a una energía, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene problemas de tendones, ligamentos o el tejido conectivo, tanto por exceso, o sea, porque está muy tenso, como por una debilidad, a lo mejor lo que tiene es una acumulación de ellos lo llaman ira, pero a mí me gusta llamarlo como frustración, enojos, enfados, cóleras, berrinches, que no lo saben gestionar y eso se va acumulando en el hígado y llega un momento que cuando la energía del hígado se estanca, pues pueden haber problemas físicos, ¿no? Pero también relacionados luego, pues como por ejemplo con la activación de la circulación sanguínea, porque sabemos que el hígado también está vinculado en toda la circulación enteropática, circulación sanguínea, etcétera, ¿no? O el pulmón pues está muy relacionado con la tristeza, con la nostalgia, entonces y también está relacionado con el otro inmuntorio que es la piel. Pero entonces una persona, si os fijáis, que tiene una depresión, que está muy triste, que está mala, va a tener muchas más enfermedades pulmonares que otra persona que no tiene esa enfermedad. Incluso antiguamente veíamos esas óperas y esas, bueno, sobre todo en óperas, ¿no? De mujeres que tenían problemas, esas depresiones, esas nostalgias, al final siempre morían, ¿no? De tuberculosis, de tifos, de enfermedades pulmonares. Las veías ahí tosiendo, tísticas, ¿no? Y era un desencadenante porque había tenido pues un desamor, por ejemplo, ¿no? Eso le había llevado a ese estado. O sea que si nos fijamos, ya la literatura, las películas y las óperas han vinculado mucho lo que es la nostalgia, la tristeza con enfermedades pulmonares, ¿no? Bueno, y el riñón me gusta porque también está muy relacionado con la fuerza de voluntad. Y de hecho, la forma de la oreja, en función de, hay un espacio de la orejita que en función de cómo lo tengas, si lo tienes muy pequeño, lo tienes más grande, que es la concha superior que se llama, pues ya has nacido con más o menos fuerza de voluntad. Entonces, por ejemplo, si tú hay una persona que quiere bajar de peso y yo ya veo que en la orejita, esa parte, ya es de, wow, hay que trabajar la fuerza de voluntad. O mi profesor me decía, es que cualquier patología que haya, como tenga estancada esa energía, no va a funcionar, sobre todo porque la fuerza de voluntad es importante. Pues bueno, pues hay
Ahí está, para que veáis que es muy importante eh, que todo nos funcione y que todo vaya bien y que las emociones también interfieren en nuestro estado anímico y de salud, ¿no? Esto ya lo he explicado, que es lo del hígado. A mí también me gusta explicarlo cuando hablo de hígado, porque como es el elemento madera, ¿no? Me gusta compararlo con un árbol. Y pido disculpas aquí, que sé que hay eh, expertos en medicina tradicional china, ¿no? Que saben muchísimo más que yo, pero bueno, es lo básico que me enseñaron en la auriculopuntura, ¿no? Y luego yo esto, bueno, me he ido formando más, pero bueno, yo no soy una experta en medicina tradicional china, ¿no? Pero es para que entendáis el concepto. Entonces, a mí me gusta compararlo con un árbol que tiene sus ramas y tiene también sus raíces, ¿no? Si lo ponemos en el elemento madera. ¿Qué ocurre? Si tú a un árbol le empiezas a cortar las ramas, le empiezas a cortar las raíces, ese árbol no se va a extender en todo su esplendor. Pues nosotros, como seres humanos, sí, empezamos porque tenemos hijos o porque tenemos un marido o porque estamos cuidando a los padres o porque necesitamos dinero o porque la sociedad, por toda una serie de condicionantes, llega un momento de que no haces aquello que tú realmente deseas, eso te va a generar una frustración. O sea, yo no sé, quiero tocar el piano, por ejemplo, y porque te encanta y es algo que tú quieres, pues resulta que pues que tu pareja te dice que es una tontería, el otro te dice que no sé qué, que no encuentras el tiempo, que encima vas y te dicen que cuesta un dinero y ese dinero ahora tú no lo tienes. Al final, todo esto que te impide hacer algo que tú quieres, a lo largo del tiempo te va a crear una frustración, porque ese anhelo es que tú tenías de tocar el piano, al final no se va a hacer, ¿no? Entonces, eso va generando frustración y te lo vas comiendo. Pero esto ocurre en muchos aspectos de nuestra vida, que no nos dejan ser o hacer lo que realmente nos gusta. Y cuando se va acumulando, llega un momento de que esto estanca en el hígado y puede causar pues, un desajuste a nivel de la salud, ¿no? Y el corazón chino también me gusta porque ellos lo vinculan mucho con la esencia de uno mismo, ¿no? Con escucharte con uno mismo, con aquello, con conectar con lo que realmente tú quieres, ¿no? Yo lo traslado a, lo explico de una manera occidental porque como yo soy más occidental que oriental y así la gente me entiende mejor, es como la voz interior nuestra, ¿no? Aquello que tú vas o ante una situación y tú sientes y dices, tengo que hacer esto, ¿no? O ir por la derecha, pero resulta que la sociedad, que no sé quién, que te dejas aconsejar por alguien y al final te vas a la izquierda. Y te vas a la izquierda y ¡pam! Y sale mal, la cosa no sale, o te caes, o aquello no ha salido, o te pasa cualquier cosa y dices, jolines, si yo sabía yo que tenía que ir por la derecha, pero ¿por qué he ido por la izquierda? Pues ¿qué? Porque nosotros no nos escuchamos, estamos tan acostumbrados a hacer lo que la sociedad no quiere que hagamos o nuestro entorno quiere que hagamos, que dejamos de conectar con nosotros mismos y con nuestra propia esencia. Y eso es importante, conectar, porque además nosotros, para estar bien, estar en equilibrio, tenemos que hacer lo que nosotros, hay que ver una coherencia entre lo que pensamos, ¿no? Lo que decimos y lo que hacemos. Si no hay esta coherencia, nos enfermamos, ¿no? La bioneuroemoción, por ejemplo, cuando a ti te duelen las cervicales y resulta que te han hecho pruebas, has ido al médico, te han dicho de todo, te han mirado de todo y no encuentran ninguna razón física, ni bioquímica, ni un traumatismo, nada, y te continúa doliendo las cervicales, seguramente es que ahí ha psicosomatizado una emoción. ¿Qué significa? Significa que las cervicales nos ayudan a decir, por ejemplo, que no y que sí. Si a ti te dicen, ¿puedes quedarte esta tarde a trabajar? Y tú no quieres, pues resulta que te lo ha dicho tu jefe y te tienes que quedar porque si no vas a quedar mal, vas a tener problemas. Y tal. Claro, tú al jefe le vas a decir, sí que puedo, pero ¿qué piensas? No quiero. Entonces entonces no hay una coherencia entre lo que tú dices y lo que piensas. Dices que sí me voy a quedar, pero no quiero. Y cuando no hay esa coherencia, te duelen las cervicales por una emoción y por una falta de coherencia, ¿no? Pues un ejemplo así, pero en realidad es esta. Cuando no hay una coherencia
entre el sí y el no, entre lo que tú haces y realmente lo que tú quieres hacer, ¿vale? Entonces, bueno, si tú identificas la emoción que tú tienes, también podrás identificar aquello, ¿no? Que tú quieres. Si tú tienes miedo, en realidad lo que tú estás buscando es algo que te aporte una seguridad. Cuando tú tienes aquello que te aporta esa seguridad, ya no vas a tener miedo. Si estás triste, es porque necesitas a alguien que te mime o que esté a tu lado, ¿no? Entonces, si tú encuentras ese espacio, la tristeza va a desaparecer. Y el enfado de la ira es eso, es la necesidad de poder quitar todo aquello, ¿no? Que está impidiendo que tú tengas la obtención de tus objetivos. Con lo cual, pues, ante el enfado, en lugar de estar enfadado y enrocado en tu enfado, tienes que mirar, vale, no, para conseguir este objetivo no lo puedo hacer de esta manera, voy a mirar si tengo otra forma de poder llegar, ¿no? Entonces, porque la vida es así, salto de obstáculos constante, ¿no? Entonces, luego también es muy importante realizarse la pregunta correcta. Es que tengo aquí. Eh, las personas te preguntan por qué, ¿no? A ti te pasa algo y dices, pero ¿por qué me pasa a mí? Porque yo, es que siempre yo, pero ¿por qué me han dicho esto? ¿Por qué me ha pasado lo otro? Claro, y tú te enroscas en el por qué, el por qué, por qué, por qué. Si te enroscas en el por qué, muchas veces no vas a poder encontrar una respuesta. Por ejemplo, si una persona a ti te ha hecho algo que te duele profundamente y le preguntas a la persona o tienes la posibilidad de preguntarlo y no te contesta, nunca vas a saber por qué te ha hecho esto, porque esa persona no te lo va a explicar. Entonces, ¿de qué te sirve enroncarte en el por qué? Lo importante es cuando te pasa algo en la vida, es preguntarte para qué te ha pasado esto, ¿no? En lugar del por qué, el para qué. Porque una patología, una enfermedad, un accidente, todo lo que te pueda pasar en la vida, siempre hay un para qué. Lo que pasa es que tú tienes que encontrar ese para qué, que puede ser que lo encuentres en un año o puede ser que lo encuentres en el momento, pero tienes que tener la capacidad de pararte y decir, vale, y ahora, ¿qué me está, no? Yo que soy un poco así esotérica, vale, ¿qué me está diciendo el universo, no? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y a partir de ahí, tú puedes encontrar las respuestas. Entonces, a mí me sirve mucho preguntar el para qué y no preguntar el por qué, porque encuentro más respuestas y mejores soluciones en gestionar las cosas cuando pregunto el para qué. Entonces, ahí yo lo dejo por si puedo ayudar a alguien. Entonces, esto lo pongo en el libro, que es la resiliencia emocional. Para mí es la capacidad de levantarse tras una caída, de encontrar el sentido dentro del caos que te puede producir en un momento dado una situación en tu vida y a través de eso la capacidad de poder construir y desarrollar la fuerza que necesitas. Pero no para resignarte, ¿eh? Ni para someterte, ni para que eres fallecido en mi universidad, como diciendo, pues mira, me resigno, esto me ha pasado. No, porque lo que nos define no son nuestras caídas, sino cómo elegimos levantarnos y nuestra capacidad para ello. Entonces, si a ti te pasa algo, tienes que encontrar esa fuerza y decir, vale, pues voy a ver todo esto, cómo lo voy a superar o cómo lo voy a gestionar, ¿no? Entonces, la resiliencia está en la manera en que tú haces esto, porque hay una diferencia muy grande entre aceptar y resignarse. Cuando tú te resignas, tiras la toalla, te dejas y mira, es que ya no puedo hacer nada. Pero cuando tú lo aceptas, tienes la capacidad de ver las cosas desde este enfoque y transformarlas. O sea, en el máster de paliativos que he hecho, que hice un máster de acompañamiento espiritual en final de vida, el primer día del máster nos dijeron, el primero que diga no se puede hacer nada, va a suspender el máster. Porque incluso este momento de la persona que está en una enfermedad terminal, en su final de vida, siempre, 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 hasta el último momento se puede hacer algo. Siempre el acompañamiento, la escucha activa, el darle la mano, en ponerle una música, siempre se puede hacer algo. Siempre, incluso en estos momentos tan duros, siempre tenemos la capacidad de poder hacer algo, ¿no?
Entonces es como, pues eso, si tienes esa capacidad y ves las cosas, esa perspectiva, para mí eso es lo que es la residencia emocional. Eh, Aprender de las cosas que te pasan y desgraciadamente siempre aprendes más de las cosas malas que de las buenas, ¿no? Porque de lo bueno lo disfrutas, es alegre, bueno, y ya está, ¿no? Pero realmente es cuando te pasa algo grave, es decir, es donde te da la experiencia de la vida, ¿no? Es donde tienes que tener esa capacidad, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué digo esto lo voy a encajar en la parte, ¿no? De decir, vale, aquellas personas que no son conscientes de esas creencias, de esos patrones limitantes, de esas creencias familiares, de esos valores, de esos contravalores, de todo eso que está en esa parte del inconsciente que no se ve, pero aunque no se vea, tú las tienes y por lo tanto tú reaccionas en función de eso que tú no ves, aunque no seas consciente de eso, ¿no? Entonces, que me ha dado permiso, doctor Ricardo Orozco, que además es mi profesor de Flores de Bach, ¿no? Me ha dado permiso para hablar de su libro. En este libro, Flores de Bach, Recursos de Estrategias Terapéuticas, crearon Ricardo Orozco y Carmen Rossetti, crearon este esquema, ¿no? Y este esquema es un poco así, también es un poco divertido, porque claro, arriba de todo ponen Dios, ¿no? Vale. Le puedes poner Dios y le puedes poner el nombre que tú quieras. Ellos pusieron Dios, ¿no? Pero aquí está lo que ya hablábamos de la diapositiva y decía, el alma, la esencia, ¿no? El yo superior. Esto es nuestra esencia, esto es lo que no cambia. Eso lo tenemos ahí. Esto es nuestra esencia. Y cuando esto está en equilibrio con nuestra personalidad, todo funciona perfecto, porque la personalidad es la que nosotros hacemos. O sea, tú naces con carácter, pero la personalidad te la formas, ¿vale? Entonces, cuando tú estás en armonía, hay una conexión entre el amor universal, vamos a dejarlo así, ¿no? El alma y nuestra personalidad, todo funciona correctamente. Cuando por las situaciones de la vida, por lo que nos pasa, por lo que nos rodean, empieza a haber aquí problemas, entonces ya nos vamos hacia la parte de los defectos, ya es cuando ya rompemos este equilibrio que tiene que haber. ¿Y qué ocurre? Y muchas veces el problema está cuando nosotros lo que queremos es que nuestra personalidad esté por encima de todo esto de nuestra esencia. ¿No? Esto es lo que os he explicado. Este es el problema, ¿vale? La paso porque os lo acabo de explicar. Entonces, Edward Bach, un doctor, que es el que generó, el que creó las flores de Bach, nos decía que la enfermedad no es una casualidad, ni un castigo, ni una desgracia. Es un aviso de que algo no funciona adecuadamente. Entonces, como una llamada, ¿no? Como una alarma para que nosotros entendamos de que nos estamos apartando de ese camino correcto que hemos visto, ¿no? Y que al mismo tiempo es una oportunidad de poder rectificar esta actitud equivocada. ¿Qué ocurre? Ocurre que si nosotros estamos aquí en la parte de los defectos, que es de los celos, por ejemplo, de la rabia, de la prepotencia, de ser una persona muy rígida, muy... Bueno, todo esto se considera como un defecto, del egoísmo, todo esto es como un defecto, ¿no? Entonces tú puedes tener eso debido a esa parte inconsciente que tú tienes, ¿no? Que decía que tú puedes verla o no verla. ¿Qué ocurre? Ocurre que las flores de Bach nos conecta con todo esto, aunque tú no seas consciente, tienen la capacidad de cuando tú tomas esas flores de Bach, tomes conciencia de tus defectos, ¿no? Y cuando tú tomas la conciencia de tus propios defectos, ya tienes la capacidad de poder gestionarlos, ¿no? Para que esos defectos no gobiernen tu vida. Es una terapia vibracional. Entonces, claro, no da tiempo en explicarlo todo en una hora, ¿no? Pero un terapeuta floral lo que hace es una entrevista muy larga a la persona para intentar entender qué es aquel defecto que predomina, ¿no? Y qué flor le podemos dar para que conecte, para que llegue a ese equilibrio, ¿no? Y hay que conectar, para ello, lo que hacemos es que esa flor lo que hace es que conecta con la virtud opuesta. Por ejemplo, si eres una persona que eres muy nerviosa, que todo lo quieres para ayer y gestionas un equipo, ¿no? Bastante tener problemas con tu equipo. ¿Por qué? Porque como tú eres una persona, y esto es en la flor, que es el impatience, ¿no?
que tú dices, jolines, puedes empezar a decir, es que tengo un equipo que son tontos, es que son lentos, es que no hay manera, es que lo que yo hago en 10 minutos ellos lo hacen en 2 horas y encima lo hacen mal, y es que ya está bien, y todo eso te empieza a crear ese enfado, ¿no? Eh, y te enfadas y ese enfado pues te crea ese problema con tu gestión de equipo. Cuando tú tomas el Impatience, lo que hace es conectar con ese defecto que tú tienes, ¿no? De severidad, de rapidez, de todo para ayer, es que yo todo lo hago bien, los demás son lentos, ¿no? Y ves y te hace ver de, bueno, vale, tú eres así, pero no significa que eso sea lo correcto. Puede ser que esas personas lo hagan en más tiempo, pero lo pueden hacer bien. ¿Y quién te dice a ti que tú seas perfecta? A lo mejor hay otras maneras de hacer las cosas. Entonces lo que hace es como conectarte con la virtud, ¿no? De la paciencia, de la paciencia y de ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Lo que ocurre es que cuando nosotros estamos trabajando, o las horas de la trabajan, claro, pasarte de la parte de los defectos, conectar con los defectos y llevarte a la parte de la virtud, hay una zona de incertidumbre que se llama. Claro, la persona empieza a notar cosas y algunas veces no son cosas muy agradables. Y llega un momento que en esa zona de incertidumbre, si tú no tienes la capacidad o realmente no quieres cambiar o no quieres hacer ese esfuerzo, es cuando las personas pueden dejar la terapia, ¿no? Porque es esa parte, cuando tú integras esa virtud, que puedes tomar conciencia realmente de cómo eres. Y muchas veces a las personas eso no les gusta, ¿no? Entonces, las flores de Bach también son muy interesantes porque, claro, se clasifican, hay 38 esencias y claro, y para mí es como genial porque identifican, ¿no? Cada esencia floral para qué sirve, por ejemplo, tipos de enfado. Es que hay muchos tipos de enfado, es que no hay una sola esencia floral que abarque todos los enfados, ¿no? Pues, por ejemplo, tú puedes tener un enfado que explotas con lo que sea y tienes esa capacidad de decir, me cago, se te empiezas a chillar y envías a todo el mundo por ahí, ¿no? Claro, eso se trataría con el Holly, que es el acebo, ¿no? Pero luego hay aquellas personas que se enfadan pero están en un patrón de víctima, ¿no? Es decir, jolín, es que mira, es que me han hecho, es que mira a los demás, es que esto, es que lo otro, pero todo va enfocado a los demás, ¿no? Está en ese patrón de víctima. Eso podría ser un Willow, ¿no? O las personas que pueden entender esa pérdida de control. Dice, bueno, es que en un momento dado estoy enfadado, que al primero que me diga algo, le voy a pegar un tortazo. Eso es una pérdida de control, ¿no? Entonces el Cherry Plan ayuda a gestionar y que no tengas esa pérdida de control de un acto reflexivo, ¿no? Y el impante es lo que he dicho antes, ¿no? Que te irritas por todo, que no tienes paciencia y que todo el mundo lo hace mal y todo el mundo es lento. O sea, yo soy impatience, ¿no? Pues, por ejemplo, llegamos al punto, pero me lo reconozco, intento no ser tan impatience, ¿no? Pero en el punto de que si voy a comprar a un súper y veo que hay 20 personas haciendo cola, miro lo que necesito y digo, ¿realmente lo necesitas hoy o puedes esperar a mañana? No, pues me espero a mañana, porque para mí estar en una cola de 20 personas es una pérdida de tiempo. O sea, no tengo la capacidad ni la paciencia para estar en una cola de 20 personas para pagar algo que a lo mejor no lo necesito urgentemente. Entonces, como si lo necesito, me voy a tragar la cola, pero si no la necesito, me voy. O sea, no tengo esa paciencia, lo sé, lo reconozco. He trabajado todo tipo de paciencia, más para no tener problemas con mi entorno, ¿no? Pero hay cosas que aún me salen empatías por ahí, ¿no? En la aromaterapia también depende de también cada esencia, ¿no? Pues también depende del tipo de enfado que tú tengas. La lavanda te ayuda como a decir, bueno, sobre todo en ansiedades, en enfados, eso, pero es lo que hace es como relajarte y decir, bueno, vale, que todo va bien, tranquilidad y no te enfades, ¿no? La bergamota va muy bien también porque nos baja el cortisol. O sea, la bergamota nos ayuda a bajar la irritabilidad, pero también al estrés y el cortisol, porque claro, el enfado y la rabia, el estrés y todo eso también nos sube el cortisol. La manzanilla romana nos ayuda a relajar, sentirnos en paz, y el ylang ylang nos ayuda pues, a soltar la ira y a recuperar la serenidad. Entonces, en mi libro, pues hablo de todo esto, hablo de todas las esencias, de cómo, y aparte también lo vinculo con la astrología, porque cada signo zodiacal está vinculado también a una flor de Bach
Y luego pues hablo de muchas cosas más, ¿no? De personas tóxicas, cómo identificarlas, cómo las podemos echar de nuestro lado. El autocuidado es muy importante también el autocuidado, por ejemplo, porque si tú eres cuidador de una persona que tiene una patología crónica, tú eres cuidador, pero no eres su siervo, ¿no? Y a veces se confunde el cuidar a una persona al servilismo, ¿no? Entonces, no, pues eso tampoco es así. O sea, tienes que cuidarte tú para poder cuidar a los demás. Entonces, hay un límite que si no, pues vas a tener que necesitar ayuda, ¿no? Porque al final, ¿quién cuida al cuidador, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también, eso también lo hablo, ¿no? Entonces, en resumen, los que nos tenemos que quedar es que el pasado nos tiene que servir como aprendizaje, pero no podemos estar anclados en el pasado, porque si estamos anclados en el pasado, no vemos el presente y si vemos el presente no podemos caminar hacia el futuro. Por lo tanto, el pasado es algo que tenemos y que tenemos que utilizar como una fuente de aprendizaje, porque el futuro no existe, porque a veces piensas, oye, tengo que ir a este sitio y no te apetece o una excursión o una comida familiar y no te apetece y resulta que en el último momento se anula. Pues ¿para qué has estado comiéndote el coco que digo yo, pensando en algo que es un futuro que al final no ha existido? Porque el futuro es algo incierto. Lo único que existe es el presente. Yo no digo que nos tengamos que preocupar un poquito del futuro para poder gestionar las cosas, pero lo que no tenemos es que, como digo en la segunda línea, de preocuparnos, sino de ocuparnos y de actuar, ¿no? Y lo único que hoy en día podemos gestionar es el presente, lo que hacemos hoy. Que lo que hacemos hoy, o sea, la consecuencia del futuro también será lo que hagamos hoy, igual que lo que somos hoy es consecuencia del pasado, ¿no? Y bueno, y entonces pues las flores de Bach y las esencias florales de los aceites esenciales son herramientas que tenemos a nuestra mano, es que nos ayudan, digo yo, a los baches. O sea, no te podemos comparar una depresión mayor o una persona que realmente tenga una psicopatología como situaciones de la vida que nos dan esos baches, ¿no? Y que dices, bueno, pues con ciertas flores de Bach, con ciertas esencias, aceites esenciales nos pueden ayudar a transitar en ese bache que digo yo, ¿no? Y también hay que entender de que muchas veces buscamos muchas cosas fuera y las soluciones, el 99%, por no decir el 100%, siempre lo está dentro de nosotros. Entonces hemos de conectar con nosotros, con nuestra esencia y ser coherentes, sobre todo ser coherentes con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que hacemos, porque así vamos a estar en equilibrio, ¿no? Y ya está. Y ahora, bueno, esto que ya ha dicho Andreas, el 18 de octubre, pues ahí es las segundas jornadas de oncología integrativa con 14 ponencias de 30 minutos. Andreas también nos va a hablar, va a hacer ahí una ponencia de treinta minutos súper interesante. Y luego por la tarde habrán 4 talleres de experiencias vivenciales. Pasa que no quiero hacer un spoiler, pero, o sea, la gente que va a esos talleres se va a llevar una experiencia interesante en los 4. Y luego, como agradecimiento a las personas que estáis en el webinar y que habéis tenido la paciencia de estar aquí, si estáis interesados en asistir a estas jornadas, contactáis conmigo privadamente a mi teléfono al 633-555-228 y os vamos a dejar un precio casi simbólico, o sea, el presencial a 20 euros y el online a 15 euros. A partir del 21 de septiembre, presencial ya será a 35 euros y el online a 25 euros. Pero para los que estáis aquí, si os apuntáis a las jornadas, os voy a dejar hasta el viernes, hasta el sábado, me enviáis un WhatsApp y yo os digo cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Porque va a haber un coffee break, va a haber música en directo, va a haber comida, o sea, os vais a llevar también unos regalitos, o sea, casi casi es un precio muy, muy, muy simbólico porque no cubre ni el catering ni el regalito que os vaya a llevar, pero bueno, quiero haceros este regalo si queréis participar. Y bueno, ya está, no sé cuánto tiempo llevo. Mira, casi una hora, casi una hora. No sé si alguien quiere hacer una pregunta.
o algo, o hacer algún comentario, o quieren explicar alguna experiencia suya, pues estáis, feel Bueno, free, que digo yo. primero, muchísimas gracias, Susana, por toda la explicación que nos has dado. Y eso, si alguien tiene una pregunta, un comentario que quiera, ¿no? Quiere comentar algo, podemos abrir ahora los micrófonos porque no somos tantas personas, creo, y podemos empezar a hacer las preguntas.